Dice que grabación y descripción. Ajá. Hey, creo que ya estoy ahí grabando. Ya estamos todos. Buenas noches. Hola. Gracias a todos por participar de este taller. Espero que sea de ayuda para todos. Espero que algo aprendamos, ¿verdad? De verdad que muchas gracias. Bienvenidos a todos. Voy a compartirles pantalla mientras les hablo un poquito, bueno, de los objetivos del taller, ¿verdad? Es finanzas personales y presupuestos. Entonces, la idea es conocer un poquito cómo elaborar un presupuesto. Ahí, bueno, los que quieran pueden permanecer con la cámara y si no, no hay problema si la quitan. Muchísimas gracias, más bien. Gracias a todos por estar. Y vamos a compartirles aquí. Esto está un poco lerdo. Ok, bueno, lo que les hablaba es de el objetivo de este taller, que son las finanzas personales y los presupuestos. Dentro de las principales cosas que vamos a ver en este taller son, bueno, algunos términos, digamos que un poco básicos, digámoslo así, sobre, sobre lo que son las finanzas personales, sobre lo que son los presupuestos, ¿verdad? Cómo elaborar también un presupuesto. Yo pienso que es un tema muy importante para todos porque nos ayuda no solamente a tener noción, ¿verdad? De cómo organizarnos o cómo organizar nuestras finanzas desde la casa, desde los ingresos que tengamos. Entonces, de nuevo, bienvenidos. El nombre del taller, como les decía, Finanzas Personales y Presupuestos, y mi nombre es Karina Ramírez Corrales. Para iniciar un poquito con el tema, tengo aquí tres preguntitas que sí me gustaría ver si tal vez algunos me ayudan con las preguntitas. La pregunta número uno, bueno, es que quiero conocer qué opinión tienen ustedes sobre lo que son finanzas personales. Me gustaría saber qué creen ustedes que son las finanzas personales. Si alguno tiene una idea ahí, puede activar el micrófono. No importa lo que piensen que son finanzas personales, no hay problema si se equivocan. Para eso estamos, para aprender. Bueno, yo opino que es saber administrar, ya sea lo poco o lo mucho que tengamos cada uno individualmente, el ingreso. Mm. Ajá, habla de finanzas personales, ¿verdad? Ajá, es lo que lo que nosotros contemplamos como nuestros ingresos, ¿verdad? Más o menos algo así. Ok, es esa administración de sus ingresos. Por ahí vamos bien. La segunda pregunta dice, ¿considera usted importante organizar el dinero que recibe? O sea, ¿ustedes consideran que sí es importante organizarlo y por qué consideran que es importante organizar nuestros ingresos, organizar la plata que nos llega, ya sea mensual, quincenal o semanal? ¿Alguien que me quiera ayudar? Yo pienso que sí es importante porque así podemos tener el control de lo que va a entrar y lo que va saliendo. Ajá. Sí, porque cuando nos organizamos sabemos cuánto tenemos o cuánto no tenemos, ¿verdad? Por así decirlo. De cuánto disponemos para algo o si no disponemos para lo que queremos, algo que queremos, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Yo sí considero, ¿verdad? Que es muy importante que nosotros nos organicemos. En todo en la vida tenemos que ser organizados. Y yo creo que el dinero no es la excepción porque es algo que diariamente lo necesitamos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saberlo organizar. Y bueno, la otra preguntita que está ahí es, ¿consideran importante ahorrar? Y si consideran importante ahorrar, ¿por qué creen que es importante ahorrar? Yo considero que sí es importante ahorrar. Buenas tardes, perdón, buenas noches, qué maleducada. Buenas noches. Yo considero que sí es importante ahorrar. ¿Y por qué? Porque a veces se nos presentan situaciones en las que no tenemos pero ni un centavo para subsistir en esas situaciones extraordinarias. Exacto.
Ujú. Sí, por supuesto, ¿verdad? Es importante. Y yo sé que a veces se nos hace muy difícil tal vez poder ahorrar porque a veces uno quisiera que nos sobrara, ¿verdad? Pero muchas veces apenas si salimos justitos. Pero siempre está la opción de hacernos un ahorrito, de buscar la manera para irnos haciendo un ahorrito. Bueno, nosotros, eso es parte de lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, más adelante les voy a ir explicando las miles de maneras o algunas de las tantas maneras en las que podemos nosotros ahorrar. A veces podemos incluso ahorrar hasta sin darnos cuenta, pero sí, como dice Lady, es sumamente importante ahorrar, no solamente por una situación, sino porque también todos tenemos metas, todos tenemos proyectos, todos tenemos planes a futuro, ¿verdad? Y un ahorro no solamente nos permite satisfacer una necesidad de emergencia, sino que también nos puede ayudar a, a hacer crecer nuestro capital o a mejorar nuestra economía, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por participar de estas pequeñas preguntitas. Ahora vamos a ver un poquito los conceptos básicos, digámoslo así, de, de lo que es este taller. Dentro de los conceptos básicos está qué son las finanzas personales. Se puede decir que las finanzas personales son las decisiones y las acciones relacionadas con el manejo de dinero de una persona o una familia, ¿verdad? Entonces, lo que comprende es eso, las decisiones que nosotros tomamos a partir de nuestro dinero, cómo lo manejamos, ¿verdad? El presupuesto es el plan que nos permite organizar cuánto dinero nos entra y cuánto dinero se gasta, ¿verdad? Eso es lo que nos permite saber si nosotros tenemos un ingreso de tanto y tenemos que ciertos X o Y gastos, cuánto es nuestro presupuesto, o nosotros tenemos que ajustarlo según las necesidades o según nuestros ingresos, ¿verdad? Eso es el presupuesto, es ese plan que nos permite organizar. Ahorrar, ¿verdad? Bueno, todos sabemos qué es ahorrar, ¿verdad? Sabemos que ahorrar es guardar parte de nuestro dinero, ya sea, como decía Lady, para, para emergencias o para cosas a futuro, ¿verdad? Planes que tengamos, ya sea una casa, ya sea un carro, ya sea arreglos a nuestra casa o miles de cosas, ¿verdad? La deuda, la deuda es el dinero que una persona pide prestado y debe devolver, ¿verdad? La deuda no es solamente el vecino me prestó y tengo que pagarle porque eso es una deuda, no, la deuda son todas aquellas digámoslo así, o valga la redundancia, deudas que adquirimos independientemente en la entidad que sea. Puede ser un banco, puede ser el Goyo, puede ser, ¿verdad? Eso se comprende como deudas, nuestra tarjeta de crédito, todo eso es lo que comprende como deudas. Y la parte de la inversión, esta es una de las mejores, por así decirlo, o es una de las que tenemos que hacer mejor pensadas dentro dentro de los presupuestos o las finanzas personales es nuestra inversión, ¿verdad? ¿Cuánto dinero ganamos? ¿Cuánto dinero ahorramos? ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cuántos son nuestros gastos? Pero también si queremos invertir, ¿verdad? Invertir, bueno, invertir es usar el dinero para generar más dinero en el futuro, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros buscamos con la inversión es, bueno, si hago un ahorro para invertir a futuro, ¿qué es una inversión, verdad? Entonces, es generar más dinero a partir del que ya tengo. Ahora lo que son las finanzas personales, bueno, dentro de los rubros, digámoslo así, que comprende lo que son las finanzas personales, están los ingresos, los gastos, las deudas, las inversiones y la planificación financiera, ¿verdad? Todos estos rubros, por así decirlo, son esenciales o básicos para las finanzas personales, porque necesitamos ingresos. eh, para saber de nuestros ingresos cuáles van a ser nuestros gastos. De esos ingresos necesitamos saber, ya rebajando nuestros gastos, nuestros ahorros, o si tenemos la posibilidad de ahorrar, las deudas, las inversiones, ¿verdad? Lo que vayamos a invertir y por supuesto la planificación financiera. El objetivo de las finanzas personales es usar el dinero de forma inteligente y organizada, ¿verdad? Las finanzas lo que buscan es que nosotros tengamos, por así decirlo, una manera eficiente de administrar nuestro dinero. Entonces, tenemos que conocer estos conceptos o tenemos que entender que estos puntos nos ayudan, si nosotros lo sabemos administrar, si nosotros lo sabemos desglosar, digámoslo así, en nuestra casa, en nuestro hogar, nos va a llevar a una buena planificación financiera y a unas finanzas personales buenas, ¿verdad? Eficientes. Ahora, bueno, ahora vamos a conocer un poquito sobre los pasos
para elaborar, un presupuesto. Pueden ser muchos pasos y si nos vamos a alargar, ¿verdad? En la forma en que cada uno lo pueda hacer o lo tenga que hacer. Pero aquí resumiéndolo, lo hice en tres pasos pequeñitos, digámoslo así, uno dice pequeñitos, pero sí hay que sacar el ratito, ¿verdad? El paso número uno para elaborar un presupuesto em, es identificar los ingresos, anotar todo el dinero que recibimos mensual, ¿verdad? Los ingresos o identificar los ingresos pueden ser mensuales, pueden ser semanales, pueden ser ingresos quincenales. Perdón, ¿me escuchan bien todos? Cari, te escucho como Sí. interrumpido. Qué raro. ¿Alguien más me escucha bien o no me escucha Yo la bien? Yo sí escucho escucho bien, bien. yo sí escucho bien. Yo sí la escucho bien. Qué raro, Jer, ¿será el internet? No sé. Bueno, puede ser el internet, tal vez. O no sé si tal vez si lo usa con audífonos, o sí, o salga y vuelva a entrar a ver si tal vez se mejora un poquito el audio. No sé si ya salió. Creo que sí. Vamos a dar un toquecito de chance a ver si agarra. Claro, no me pide que la agregue todavía. A ver. Yo pienso que tal vez pueda ser el internet de ella porque acá está lloviendo. Sí, aquí está lloviendo un poquito también, pero no muy fuerte. Pero sí puede ser el internet. Vamos a ver qué me dicen. Bueno, ya casi intenta entrar. Vamos a ver. No, no, estas cosas pasan. Bueno, voy a continuar mientras ella tal vez intenta entrar. Es que me dice que ya casi, es que no sabe si es el teléfono y los audios no los escucha bien. Bueno, vamos a ver. Voy a seguir para no atrasarnos mucho. Bueno, les decía que los pasos para elaborar un presupuesto, bueno, yo los resumí, digamos, que en tres pasos. Como paso número uno, nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestros ingresos, tenemos que saber cuánto dinero gastamos, cuánto dinero ganamos mensualmente, semanalmente, como les decía, o quincenal, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la forma en la que recibimos nuestros ingresos. También es importante, bueno, para este paso anotar todo el dinero que recibimos, ya sea el salario, ya sean las ventas, si hacemos trabajos extras, si recibimos alguna pensión, si recibimos alguna ayuda. Este paso es muy importante porque tenemos que contemplar todo lo que consideremos que sean ingresos, ¿verdad? Independientemente de si, no sé, de si este mes recibí una ayuda y el otro mes no, o una beca o lo que sea que recibamos, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, trabajos extras, bueno, también tenemos que contemplar, por ejemplo, o tal vez tratar de hacerlo como promediado en los ingresos o para nosotros saber identificar los ingresos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un salario base, nuestro salario base es de 150.000 por quincena. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero resulta que este mes yo trabajé varias horas extras, entonces ya yo sé que un mes con tantas horas extras es qué sé yo, 50.000 colones de más. Entonces ya nuestro salario ya está subiendo a 200.000, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el presupuesto con ese salario. A veces es tal vez un poco difícil como calcularlo, ¿verdad? Porque esto puede ser muy variado. Puede que tengamos horas extras y puede que no. Voy a aceptar a Jelly. Ya.
pero tratar de hacerlo lo más justo posible o lo más adecuado a realmente a lo que son nuestros ingresos. A veces también tenemos trabajos extra, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez no tenía contemplado que me pidieran, no sé, un pan o que me pidieran elaborar tal vez alguna manualidad o alguna cosa, entonces también eso va a entrar como parte también estos ingresos extras que tenemos que contemplar en el primer paso. Este paso nos permite saber cuánto dinero vamos a tener disponible, ¿verdad? Entonces, por eso es importante identificar cuánto dinero vamos a tener. Vamos a tener, estar agregando a otra que se me ha salido. Cuánto dinero vamos a tener, ya sea mensual, como les decía, eso ya va a depender mucho de la forma de pago que tenga cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante elaborar este paso, ¿verdad? Identificar cuáles son mis ingresos mensuales. Si yo, por ejemplo, no tengo ingresos, pero yo solamente recibo una pensión y mi pensión siempre es fija, bueno, ese es mi ingreso, ¿verdad? Entonces ya yo sé que mi ingreso son 100.000 colones. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo paso. En este paso, vamos a escribir todos los gastos y a dividirlos en los gastos fijos. Bueno, el segundo paso es identificar los gastos, ¿verdad? Entonces, en este paso vamos a dividir o a identificar lo que son nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. ¿Qué son los gastos fijos? Bueno, los gastos fijos lo que comprende son el alquiler, los servicios, si yo tengo que trasladarme a mi lugar de trabajo, ya sea que vaya en bus o ya sea que vaya en carro propio, tengo que contemplar el gasto de la gasolina si voy en carro o el gasto del pasaje si voy en bus, ¿verdad? La alimentación, si yo tengo que comprar comida en mi casa o si yo tengo que comprar comida para el trabajo, también tengo que contemplar eso como gasto, ¿verdad? Entonces tengo que identificar cuáles van a ser mis gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos que, digámoslo así, siempre van a existir, siempre van a estar ahí. Puede que cambien porque, ¿verdad? No quiere decir que la luz, si yo pagué de luz este mes 15.000, no quiere decir que el otro mes vaya a pagar 15.000, pero es de fijo que tenemos que pagar luz todos los meses, ¿verdad? Entonces, como gasto fijo es todo ese gasto que tenemos que pagar mes a mes o quincena a quincena, dependiendo del tipo de gasto que sea fijo, pero por lo general la mayoría son mensuales. En el caso de alimentación y transporte, tal vez podríamos decir que no, porque, ¿verdad? Si ustedes le pagan por quincena, entonces ustedes van a presupuestar o van a sacar ese gasto por quincena. Si le pagan por semana, lo van a sacar por semana, igual que la alimentación. Pero bueno, esos son los gastos o esos serían entonces los gastos fijos. Los gastos variables, esos son los gastos pues, que pueden variar, como la palabra lo dice, ¿verdad? Si queremos salir al cine, si queremos salir y comprarnos algo, resulta que me pasaron vendiendo un pan y no lo tenía en mi presupuesto, pero voy a comprar un pancito, ¿verdad? Esos pueden ser esos gastos variables. Entonces, sí es importante que nosotros en nuestro presupuesto contemplemos que esos gastos variables siempre van a existir, pequeños o grandes, siempre van a existir. Entonces, tratar de tener un presupuesto, dependiendo de nuestros ingresos, que se ajuste a ese gasto, ¿verdad? Porque ese gasto por lo general siempre va a estar. No solamente se trata de trabajar y vivir y comer, ¿verdad? Por lo general nosotros tenemos esa parte humana donde queremos salir, donde queremos comprar. Entonces, es importante tener ese presupuesto también. Es importante también contemplar que queremos comernos algo rico de vez en cuando, o que entonces tener un guardadito ahí, ¿verdad? Obviamente eso tenemos que ajustarlo según nuestros ingresos, ¿verdad? No podemos decir que yo quiero gastar todos los meses, ya yo quisiera gastar 500.000 todos los meses, ¿verdad? Irme de paseo o irme para la playa o salir del país, pero obviamente estos gastos tenemos que ajustarlos según nuestros ingresos. Entonces, por eso es importante tenerlos contemplados en el presupuesto, ¿verdad? Y bueno, como paso número 3 es la comparación. Aquí es donde vamos a comparar cuántos ingresos tengo y cuántos gastos tengo al mes. Entonces, esta comparación me va a permitir determinar si me queda, si no me queda, si puedo incluso ahorrar, ¿verdad? O no puedo ahorrar, porque bueno, dice, si gastas menos de lo que ganas, puedes ahorrar, ¿verdad? Y si obviamente si no, pues no vamos a poder ahorrar. Eh, Tenemos que contemplar también aquí, bueno, si sabemos que estoy gastando más y de ahí más de lo que estoy ganando, entonces, bueno, tengo que empezar a reducir gastos. Por ejemplo, si en mis gastos variables yo tenía contemplado que eran 50.000, entonces ahí yo tengo que reducir esos gastos variables, bajarlo todo lo que pueda para que eso me permita estar balanceado, ¿verdad? No tener un desajuste en mi presupuesto. Ese sería como el tercer paso.
No sé si alguno tiene alguna duda hasta aquí o algún comentario que me quiera hacer. Si están de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ujú, ok, muchas gracias. Estamos de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, más o menos como para tener un poquito claro, ¿verdad? Lo que es elaborar, cómo podemos elaborar nuestro presupuesto. Tal vez muchas personas dirían o dirán, ¿verdad? Es algo básico, ¿verdad? Uno elabora un presupuesto, ingresos menos gastos, ¿verdad? Y ahí veo si me queda, si no me queda, si me da o no me da, pero pareciera mentira, si pareciera chiste, pero muchas personas hoy en día aún no lo hacen, ¿verdad? No elaboramos o no elaboran un presupuesto que les permita saber si tienen la capacidad de ahorro, si tienen la capacidad de compra, ¿verdad? Porque a veces adquirimos deudas sin realizar este presupuesto antes, ¿verdad? Por eso es importante hacerlo, porque este presupuesto nos va a permitir saber si tenemos capacidad incluso para endeudarnos. Entonces, para adquirir una deuda, ya sea compra de un electrodoméstico, para adquirir una deuda de un carro, de una casa, de esas cosas que probablemente solamente con deudas, ¿verdad? Las podemos adquirir. Entonces, por eso es importante, sí es importante tener un presupuesto, ¿verdad? Y es más, por eso es que hoy en día hay tanta o tanto problema en cuanto al endeudamiento de las personas, ¿verdad? Porque tal vez no nos creamos este presupuesto y a veces no contemplamos o vivimos sobregirados y no contemplamos que de esas partes de las emergencias que nos pueden surgir. Entonces, pues sí es bueno. Sabemos que no es algo que, tal vez no es algo fijo, tal vez no es algo que vaya a pasar, pero puede pasar. Entonces sí es bueno tener como siempre un guardadito ahí, ¿verdad? Tener algo ahí que nos respalde. Ok, ahora vamos a ver sobre ahorro e inversiones. Bueno, voy a empezar definiéndoles un poquito qué son las metas financieras para después entender un poquito lo que son las estrategias. Entonces, bueno, que las metas financieras son esos objetivos económicos, ¿verdad? Que una persona desea alcanzar en un determinado tiempo. Entonces, cuando yo me propongo una meta financiera, ¿qué es lo que me propongo? Me propongo algo a futuro. Entonces, por ejemplo, comprar un carro, como les decía antes, comprar una casa, iniciar un negocio, ¿verdad? Eso son metas financieras, donde yo voy a necesitar liquidez, donde yo voy a necesitar dinero para poder establecer o para poder iniciar con esas metas. Me voy a proponer a futuro. Ok, me propongo a futuro que quiero montar un negocio de una panadería, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo para montar ese negocio, esa es mi meta financiera, esa es la meta que yo me propuse, pero para esa meta yo necesito tener una estrategia de ahorro, ¿verdad? Entonces, también están los fondos de emergencia, que era como decía Lady antes, ¿verdad? Funciona como respaldo económico para cubrir gastos imprevistos, ¿verdad? Esos gastos que nosotros no contemplamos por lo general, y no sabemos si nos vamos a enfermar y no vamos a poder ir a trabajar, no sabemos si el carro se nos va a varar y vamos a tener que sacar de donde no hay para pagar el arreglo del carro, ¿verdad? No sabemos si una persona va a tener un accidente, ¿verdad? Que también eso puede pasar, la falta de empleo o la pérdida del empleo de alguien también, si hay que hacer alguna reparación en la casa, todo ese tipo de situaciones. Por eso es importante tener un fondo de emergencia. Bueno, ahora sí, las estrategias básicas de ahorro nos llevan a esos puntos que vimos, que estábamos viendo ahorita. ¿Cuáles son las estrategias básicas de ahorro? Elaborar el presupuesto, ¿verdad? Para nosotros saber si podemos ahorrar, necesitamos tener el presupuesto. No puedo decir, ay, voy a ahorrar y empiezo a guardar plata y a guardar plata y tal vez me quede sin pagar la luz, tal vez me quede sin pagar el agua, ¿verdad? Entonces, es importante para empezar ese ahorro, eh, elaborar ese presupuesto que me permita saber si a mí me va a quedar plata después de mis gastos, ¿verdad? También es importante, o como estrategia, también es ahorrar una parte fija del ingreso, que después de que nosotros elaboramos el presupuesto, qué sé yo, como les decía antes, bueno, nuestro ingreso son 200.000 colones mensuales, nuestros gastos son de 125.000 colones, ok, nos están quedando 75.000 colones para gastos fijos y de ahí yo voy a sacar, por ejemplo, para ese ahorro. Entonces voy a decir, bueno, voy a sacar de ahí 10.000 colones mensuales, entonces voy a ahorrar 10.000 colones mensuales. Recuerden que el ahorro no es un monto establecido, sino es un monto según mi necesidad o según mi meta financiera, ¿verdad?
según lo que yo quiero a futuro, según para qué lo quiero, ¿verdad? Ahí yo voy a definir de cuánto va a ser el ahorro o de cuánto voy a necesitar el ahorro. También reducir los gastos innecesarios. Veíamos que los gastos variables son, algunos se podría decir que hasta gastos innecesarios, pero bueno, al final los hacemos. Entonces podríamos reducirlos, saber que si, bueno, si para nuestros gastos variables, por ejemplo, tenemos un presupuesto, tenemos un monto de 25.000, bueno, voy a bajarlo a 20.000. Entonces ya ahí yo reduzco ese gasto y ya ahí me permito ahorrar esos 5.000, ¿verdad? Establecer las metas financieras, que era lo que les decía antes, bueno, lo que eran las metas, ¿verdad? Cuando nosotros ahorramos es por metas financieras. Nosotros por lo general buscamos ahorrar porque queremos algo a futuro, porque queremos ya sea salir de paseo, ya sea comprar algo mejor, em, ya sea mejorar nuestra situación económica, cambiarnos de casa, no sé, la meta que tengamos programada, ¿verdad? Es importante. Entonces, esas metas son las que nos van a llevar a ahorrar. Y por último, crear un fondo de emergencias. Este es un punto que por lo general uno es el que menos contempla, ¿verdad? Porque uno dice, no, es que emergencias, no, es que ahí algo veo a ver qué hago, pero sí es importante tener un fondo de emergencias porque no sabemos realmente en qué momento se nos presentan situaciones y nos toca correr, ¿verdad? Nos toca desajustar nuestro presupuesto, desajustar nuestra vida y nuestro todo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener o crear ese fondo de emergencias, que era lo que les decía antes, ¿verdad? Para las enfermedades, para las emergencias del hogar, por si hay alguna pérdida de empleo, cualquier situación que se nos presente. Y bueno, aspectos importantes antes de invertir. Estábamos viendo ahorro e inversión, ¿verdad? Ahora, dentro de los aspectos más importantes o importantes que considero importantes para realizar o antes de realizar una inversión es conocer el nivel de riesgo. Si yo quiero invertir en una cafetería, yo tengo que hacer un estudio de mercado que me permita saber si donde yo quiero poner mi cafetería no hay más cafeterías. ¿Qué tan viable es? Si la gente ahí toma o no toma café, ¿verdad? Porque al final, si yo voy a poner una cafetería es para vender café, digámoslo así, ¿verdad? Que suena como la base. Obviamente, pues uno va a vender más cosas, pero esa es como la base. Si yo voy a poner una cafetería donde la gente no toma café, pues tengo que tener ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí puedo arriesgar que mi negocio no sirva. Entonces, conocer el nivel de riesgo es también conocer qué tipo de negocio voy a poner, en dónde, cómo y cuándo, ¿verdad? Investigar antes o investigar bien antes de invertir. Tengo que investigar, que es lo mismo que les decía, ¿verdad? Investigar, saber si esa inversión va a ser buena o no va a ser buena, hacer mis números, hacer mis cálculos. Por ejemplo, cuando adquirimos un préstamo, también tenemos que hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Si yo adquiero un préstamo para lo que sea, ya sea para un carro, ya sea para una casa, para un lote, para lo que sea que ustedes adquieran un préstamo, ya sea hasta para compra de un electrodoméstico, investigar bien antes de hacer esa inversión, ¿verdad? Porque, perdón, em, uno lo dice como inversión, pero en realidad esas son deudas. Antes de invertir en cualquier cosa que yo quiera comprar o en cualquier cosa que yo quiera emprender. También definir los objetivos financieros. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué es la meta que yo quiero alcanzar? Bueno, yo quiero decir que, por ejemplo, yo voy a utilizar un monto de inversión de 1.000.000 de colones, pero yo espero que a los 5 meses eh, ya ese millón, por lo menos haya millón 900, que ya yo lo haya duplicado, ¿verdad? O triplicado, dependiendo. Entonces, eso es definir mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos con esta inversión? ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar con esta inversión? ¿Cuál es el monto que yo espero recibir de esta inversión? Es importante tener ese objetivo porque si hacemos una inversión solamente por invertir, por sentirnos que estamos trabajando, pero no hemos hecho como ese análisis de cuánto vamos realmente a obtener, pues al final no sé qué tan buena puede ser la inversión porque invertir es gastar de nuestro dinero para generar más, ¿verdad? Entonces vamos a gastar de nuestro dinero buscando generar, pero si no nos planteamos esos objetivos y si no los tenemos claros, es más difícil poder recuperar de forma oportuna esa inversión. Y bueno, otro aspecto importante es no invertir dinero destinado a gastos esenciales. Si yo tengo mi presupuesto para mis gastos esenciales, qué sé yo, que es pago de los préstamos, pago de mi casa, pago de agua, luz, servicios, y llegan y me dicen, bueno, es que ahorita
hay un negocio porque están vendiendo tal cosa, y, digamos, ese tipo de inversiones puede ser un poco riesgosa porque estamos arriesgando nuestra seguridad y nuestra estabilidad por una inversión, ¿verdad? Que como puede generar, puede que no. Entonces, al final, tener como ese cuidado también. No sé si vamos claros ahí. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, está ¿Ninguna? claro. No, Yo no. no tengo Ok. ninguna duda. Ujú. Ahora, algunas recomendaciones para manejar nuestras deudas de forma correcta, digámoslo así. Bueno, tenemos que considerar que cuando nosotros adquirimos una deuda, por lo general las deudas son, o por lo general la idea inicial cuando adquirimos una deuda es mejorar en algún aspecto, ¿verdad? Si adquirimos una deuda de un electrodoméstico y es porque tal vez el que teníamos se nos dañó, entonces queremos mejorar, por así decirlo. Si queremos comprar una casa, pues no tenemos dónde vivir, queremos mejorar, digámoslo así, en esos términos. Entonces, manejar esas deudas o tener presente la importancia de que si mi deuda es realmente importante o no es importante, entonces la quiero o no la quiero, ¿verdad? Entonces, pedir dinero solo cuando sea necesario. Ok, si yo tengo una necesidad o, por ejemplo, no, me cortaron la luz y por una emergencia que tuve necesito pedir dinero. Ok, está bien, hay que hacerlo porque no podemos estar sin luz en la casa, ¿verdad? Pero si yo pido dinero porque quiero irme a pasear y hoy no tengo para irme a pasear, ¿verdad? No es una buena, no sería una buena acción, ¿verdad? Para tener una deuda, como quien dice, de puro gusto. Nosotros tenemos que entender que, digamos, las finanzas funcionan o una adecuada, digamos, este manejo de nuestras finanzas es parte de manejar nuestras deudas bien. También no gastar más de lo que uno gana. Si yo sé que mi salario es de 200.000, no puedo gastar 250.000 porque voy a estar sobregirada todos los meses, ¿verdad? Voy a estar después viendo a ver cómo hago. Al final un buen presupuesto o unas buenas finanzas no solamente nos ayudan a tener una mejor economía en nuestra casa, sino que también nos van a dar paz mental, ¿verdad? Saber que yo sé que ahí está el dinero para pagar este mes la luz, saber que yo sé que ahí está el dinero para pagar el agua, los servicios. O sea, eso me da también tranquilidad de alguna forma. Entonces, entonces es importante, ¿verdad? También es importante llevar el control de nuestras deudas. Tenemos que saber cuánto es lo que debemos, a quién le debemos y cuándo tenemos que hacer los pagos, porque, por ejemplo, lo que son préstamos en bancos o lo que son préstamos con algún tipo de interés o que son préstamos a un plazo fijo, cuando nosotros no pagamos esa deuda en el plazo estimado, pues eso obviamente que nos van a generar interés. Entonces, la idea no es pagar de más, sino que ya si nosotros en nuestro presupuesto sabemos que nuestra deuda es de 50.000, la idea es que sigamos pagando los mismos 50.000, ¿verdad? Que no se nos pase que por 3 días ahora ya no son 50.000, sino 55.000. Tal vez esos 5.000 de más eran los que yo tenía destinados para mi ahorro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llevar ese control de las deudas, saber pagar a tiempo también. También evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, bueno, si nosotros las sabemos utilizar, yo no sé si todos saben utilizar tarjetas de crédito, pero la tarjeta de crédito es una herramienta que yo considero importante, pero también siento que si uno no la sabe utilizar, pues a veces es mejor no tenerla, ¿verdad? Las tarjetas de crédito Cari, se funcionan le está como, cortando un poquito. ¿me escuchan bien ahí? Todos. Yo le escucho un poquito cortada. Escucho Qué raro. bien. Yo sí le escucho bien. Era Yo el también escucho internet. bien. Puede ser mi internet, entonces. Sí. Como les decía, las tarjetas de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito decirse que es un arma de doble filo, ¿verdad? A como nos puede ayudar también, si no la sabemos utilizar, nos puede perjudicar mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un control. La tarjeta de crédito funciona así. Por ejemplo, usted adquiere la tarjeta de crédito, a usted le dan un día que es específico para la fecha de corte. Esa es la fecha que el banco dice, hasta aquí voy a sumar todo lo que han gastado de aquí atrás
Y, por ejemplo, qué sé yo, el banco hace la fecha de corte el 5 de cada mes, por poner un ejemplo. Entonces, al 5 de cada mes, lo que usted compre después del 5 ya no entra en ese corte, sino entra hasta el 5 del siguiente mes. Entonces, la fecha de corte es el 5, el banco o las tarjetas funcionan así, con dos fechas que son muy importantes que uno tiene que tener como ese control. La fecha de corte y la fecha de pago, la fecha límite de pago. Entonces, por ejemplo, si la fecha de corte es el 5, digamos que la fecha de pago va siendo como el 20 por ahí. Más o menos los bancos funcionan así, como de 15 a 20 días de diferencia de la fecha de corte a la fecha de pago. Entonces, todo lo que usted compró, por ejemplo, hasta el 5 de junio, todo lo que usted compró hasta el 5 de junio, usted tiene chance de pagarlo hasta el 20 de junio, que es lo que, así más o menos es como funcionan las tarjetas de crédito. Entonces, uno sí tiene que tener como mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque si nosotros no manejamos bien las fechas, ya ahí sí nos puede generar intereses, ¿verdad? Bueno, habla del uso excesivo de las tarjetas de crédito. Como les decía, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo, pero si nosotros sabemos darle una buena utilidad, incluso hay unas que nos generan puntos, incluso hay unas que tienen ciertos beneficios, ¿verdad? Pero todo es saberle dar la utilidad, y tener como ese cuidado con no usarlas de manera excesiva. Ojalá tratar de trabajarlas como quien dice, usar el crédito, pero mantener el débito. Si yo pagué con mi tarjeta de crédito 10.000 colones en el Walmart, yo esos 10.000 colones los tengo en efectivo, en un sobrecito, los voy guardando y cuando llega la fecha de pago ya yo sé que ahí está toda la plata. Pero ¿qué hago? Me estoy ganando los puntos, ¿verdad? Entonces eso es parte también de que uno podría decir que podría ser una inversión o podría ser un ahorro que también se puede hacer, pero como parte de deuda, ¿verdad? Es tener como ese control de no usarlas en exceso. Priorizar también las deudas más urgentes. ¿Cuáles son nuestras deudas más urgentes, verdad? ¿Qué es lo que más Si yo tengo una deuda que no me genera interés y tengo una deuda que me genera interés, ¿cuál creen ustedes que es más urgente? ¿Cuál creerían ustedes que sería una deuda más urgente? ¿La que me genera interés o la que no me genera interés? Creo que me genera interés. Sí, por supuesto, porque si no tendría que Ujú. pagar más del monto, ¿verdad? Entonces también podríamos desde ese punto de vista verlo así, ¿verdad? Las deudas urgentes, las que me generan interés, tratar de estar como lo más al día. ¿Por qué? Porque si no al final esa deuda va a crecer innecesariamente. Las deudas que uno dice menos urgentes, ¿verdad? Es, bueno, mi vecino me prestó y yo sé que mi vecino no me va a cobrar interés, entonces tampoco es no pagarle al vecino, pero o sea, por lo menos saber que ahí no voy a tener que pagar de más. Entonces, todas las deudas son urgentes cuando tenemos un plazo fijo y tenemos que pagarlas, pero sí priorizar tal vez desde ese punto de vista, ¿verdad? También tener el presupuesto, como les decía, si nosotros tenemos un presupuesto, vamos a saber manejar de mejor manera nuestras deudas. Si nosotros sabemos cuánto tenemos, cuánto nos ingresa y cuántos gastos tenemos, sabemos cuánta plata nos queda, cuánto podemos gastar y cuánto no podemos gastar y, y qué podemos pagar y qué no, ¿verdad? ¿Qué capacidad tenemos para pagar o no pagar una deuda? Crear hábitos de ahorro. Como les decía, es importante que nosotros tengamos esa conciencia. Me acuerdo hace muchos años que estaba en la universidad y el profesor siempre nos decía, tienen que ahorrar, es muy importante ahorrar, es muy importante ahorrar. Y yo decía, pero ¿para qué uno ahorra si después se muere y para qué? Y ahí le queda a otros, ¿verdad? Uno piensa a veces así, pero ¿y si no? ¿Y si no nos morimos? Entonces, crear ese hábito de ahorrar sí es importante porque al final nos va a dar esa seguridad de que si en algún momento pasa una situación, yo sé que ahí tengo mi platita ahorrada, por así decirlo, ¿verdad? Yo sé que ahí tengo algo que me puede salvar tal vez de momento, porque a veces hay situaciones que ya son muy extremas, pero de un ahorrito en un momento de situación caótica, digámoslo así, pues por lo menos le pega a uno una salvadita, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener ese manejo de las deudas de forma correcta o manejarlas de la mejor manera posible. Las deudas son inevitables porque a veces para poder adquirir bienes mayores, a veces tenemos que endeudarnos, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que saber si nuestro presupuesto nos permite o no nos permite endeudarnos. Ahora, bueno, la educación financiera básicamente es como todo esto de lo que hemos hablado, ¿verdad? Es educarnos financieramente, es
aprender a administrar de manera correcta nuestro dinero y tomar las mejores decisiones económicas responsables para nuestra vida diaria, ¿verdad? Educarnos de manera financiera es entender que nuestros ingresos y nuestros gastos son importantes y que tenemos que balancearnos, tenemos que saber cuánto nos queda y cuánto no, si podemos o no podemos invertir. Todo esto nos ayuda no solamente a tener, como les decía, una mayor tranquilidad hasta emocional, sino también una mayor tranquilidad en nuestra casa, con nuestra familia, saber que si, tal vez es incluso a veces hasta la tranquilidad de que mi hija se enfermó y bueno, yo sé que ahí tengo 20.000 colones, por lo menos para pagar el taxi para llevarla al hospital, porque a veces hasta eso, ¿verdad? Si fulanito le pasó algo, bueno, saber que tengo, no sé, un guardadito ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, por eso es importante tener como esa parte, ¿verdad? La educación financiera también nos permite tomar decisiones más inteligentes sobre nuestros créditos y nuestras inversiones. Si yo estoy educada financieramente, eh, yo, como les decía, sé que puedo adquirir o no puedo adquirir una deuda. Por ejemplo, como el tema que les hablaba ahorita, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Es un beneficio si lo sabemos utilizar y si no lo sabemos utilizar, pues como les digo, puede ser un arma de doble filo, pero parte de educarnos financieramente es tal vez aprender a usar esos recursos que tenemos, ¿verdad? De los que disponemos. También la tarjeta, bueno, no es hacerle promoción, ¿verdad? A las tarjetas de crédito porque tampoco, pero sí, como les decía, es un arma de doble filo, tiene sus beneficios también. La utilización de la tarjeta de crédito nos abre beneficios incluso a nivel crediticio en un banco, ¿verdad? Entonces, sí, es otra cosa que uno podría contemplar. Pero como les digo, si uno no tiene como ese control de esas fechas principales que les decía, que es la fecha de pago y la fecha de corte, la verdad que yo les aconsejaría, ¿verdad? No usarla. Pero si aprendemos a utilizarla de manera correcta, incluso hasta provecho le podemos sacar, ¿verdad? Prevenir el sobreendeudamiento. No podemos endeudarnos más de lo que ganamos, tratar de que eso sea como muy equitativo. Si yo sé que gano 500.000 al mes y yo sé que mis gastos son de 350.000 al mes y yo sé que me quedan 50.000, perdón, 150.000 colones al mes, yo no me voy a endeudar o yo no voy a tener deudas mayores a mis 100.000 colones, ¿verdad? Porque yo sé que no tengo la capacidad de pagarlas, entonces no me voy a ahogar yo solita, por así decirlo. Enfrentar también las emergencias económicas es parte de educarnos financieramente. Si yo estoy educada, digámoslo así, en esta área, yo sé que yo voy a poder enfrentar esas emergencias de manera serena, tranquila, digámoslo así. Siempre, como les digo, siempre es importante tener un guardadito. Si yo quiero invertir y tengo un guardadito, pero mi guardadito es para emergencias, ¿ustedes creen que lo invierto o lo dejo para las emergencias? ¿Qué consideran ustedes que deberían hacer? Dejarlo para las emergencias, porque si usted lo invierte, tiene el riesgo de perderlo. Sí, es que tenemos ese riesgo de perderlo y al final eso es parte del presupuesto, ¿verdad? Eso es parte del presupuesto y era algo que veíamos atrás antes, ¿verdad? Que decía de que nosotros no podemos utilizar la plata que tenemos para otras cosas cuando hacemos una inversión. Entonces, cuando hacemos una inversión, tenemos que tener un guardadito para inversión o programarnos para una inversión a futuro. Si yo sé que a futuro yo quiero poner, em, qué sé yo, una venta de no sé, de confites. Entonces, yo me voy a preparar financiera, voy a hacer mi meta financiera, voy a hacer mi presupuesto de inversión, voy a invertir tanto, yo sé que necesito tanto para tantos confites, cuánto puedo ahorrar por mes, por quincena o por la forma que sea, dependiendo cómo tengan los ingresos, cuánto necesito por quincena ahorrar para a cierta fecha ya tener el monto para poder comprar mis confititos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Tener esa educación nos va a permitir eso, ¿verdad? Nos va a permitir que nosotros podamos organizarnos y saber cuándo podemos invertir y cuándo no podemos invertir, cuándo podemos hacer un negocio o cuándo no podemos hacer un negocio, ¿verdad? Las emergencias son emergencias y probablemente siempre van a estar, pero si no están, ahí está, ¿verdad? Porque a alguien siempre podemos salvar y si no, saber que podemos tener un presupuesto para emergencias, porque también esa es otra, ¿verdad? Podemos tener un presupuesto para emergencias. Bueno, mi presupuesto para emergencias va a ser de 500.000 colones, digamos.
Entonces yo tengo un presupuesto para emergencias de 500.000 colones. Si yo sigo en mi ahorro de ese presupuesto y ya resulta que yo llegué al millón de colones en ese rubro de emergencias, yo sé que tengo, tal vez puedo jugar con esos otros 500, porque si yo me presupuesté para emergencias por 500.000 y resulta que tengo un millón, tal vez podría decir que puedo usar esos otros 500.000 en una inversión que, como les decía, tener cuidado con las inversiones, ¿verdad? Saber qué es una inversión buena, que si hay que hacer si el estudio de mercado, si yo sé que yo voy a comprar cositas para vender, cuánto me van a generar esas cositas para vender, a qué tiempo y a qué plazo o cuánto voy a durar yo para vender eso, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas me ayudan a tener como una noción más clara de mi economía. También prepararme para el futuro personal y familiar, ¿verdad? Eso también es parte de educarme financieramente, me ayuda a prepararme a mí, a preparar a mi familia, ¿verdad? Para que podamos tener una vida, por así decirlo, más estable. Si yo hoy trabajo porque yo hoy tengo la capacidad de trabajar y ahorrar, porque resulta que ahorita tengo un buen trabajo y este trabajo me permite ahorrar, entonces voy a ahorrar bastante, porque no sé mañana si voy a tener el mismo trabajo, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de educarnos financieramente nos permite tener o tal vez buscar esa tranquilidad, porque como les digo, uno no puede medir las situaciones que puedan pasar, ¿verdad? Tal vez yo tengo mi presupuesto, estoy bien organizada, tal vez yo resulta que pues, según mi presupuesto adquirí una deuda porque en ese momento la podía pagar, pero resulta que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Entonces, hasta presupuesto, hasta para esas situaciones, a veces tenemos que tenerlo, ¿verdad? Porque no sabemos si estamos en un trabajo donde sabemos que no sabemos que, o sea, no tenemos seguridad de que vamos a estar ahí por mucho tiempo, tener un presupuesto que nos respalde en alguna situación, ¿verdad? O si se diera alguna situación. Ahora, bueno, vamos a analizar este caso. El caso es los gastos de María. La idea es que ustedes lo lean. Yo para el caso les voy a dar 10 minutitos o 5 minutitos, ahí lo que ustedes duren. Vamos a leerlo y ahí ustedes lo analizan, porque ella lo que quiere es un emprendimiento, pero vamos a ver cómo organiza ella sus finanzas. Voy a leerlo y ustedes lo analizan. Dice que María es una joven de 28 años que trabaja en una tienda. em, bueno, dice que trabaja en una tienda y recibe un salario mensual de 650.000. Dice que ella vive sola y aunque considera que gana lo suficiente para cubrir sus necesidades, constantemente llega a fin de mes sin dinero y en algunas ocasiones debe usar la tarjeta de crédito para pagar gastos básicos. Durante los últimos meses, María ha notado que sus deudas aumentaron y que le cuesta ahorrar. Ella desea mejorar su situación financiera porque quiere iniciar un pequeño emprendimiento en el futuro. Aquí están desglosados los gastos fijos que tiene María y los gastos variables que tiene María. Dice que María tiene gastos fijos de alquiler por 180.000 colones, servicios públicos 45.000, internet y teléfono 30.000, transporte 60.000 y alimento o alimentación 120.000 colones mensuales. Estos gastos son mensuales, ¿verdad? Y aquí están los gastos variables. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, van a sumar esos gastos fijos y van a sumar esos gastos variables para ustedes conocer la capacidad que tiene María en estos momentos. ¿Por qué ella llega a fin de mes y no le alcanza? Si es que tiene algún gasto extra o no tiene ningún gasto extra. Entonces ahí ustedes si pueden irlo haciendo, si tienen alguna hojita o algún lápiz o algo a mano para que lo hagan, o con el teléfono ahí hacen como las sumillas si lo pudieran hacer. Ahí les voy a dar chancecito para que lo resuelvan. Si tienen alguna duda, también me preguntan. María está gastando más de lo que gana. Yo creo que sí. Sí. Pero sí le dieron las sumas de que está gastando más. Ajá. Ok. Tiene un déficit de 65.000.
Está gastando de más 65,000. Sí, en total ocuparía 715,000. Vamos a ver. Vamos a esperar a ver qué dicen los otros. Ujú. Dicen los demás. ¿Cómo les dieron esas cuentas? Ahí ustedes lo que tienen que preguntarse es, ¿qué harían ustedes diferente a María? ¿Qué cambiarían ustedes si ustedes fueran María? Recuerden que ella dice que quiere iniciar un pequeño emprendimiento, ¿verdad? A futuro. ¿Qué creen ustedes que debería hacer María o cómo debería o cómo podría solucionar ese tema de ese emprendimiento que quiere a futuro? En mi caso, harían los gastos variables. Ahí por lo menos aplicaría, por lo menos rebajar la mitad de mis gastos variables. En eso ya tendría una ganancia de 75,000 mensuales. Que los podría utilizar como ahorro, digámoslo así, ¿no? Exacto, Como sea como ahorro para... ahorro, sea que quiera invertir. Ah, Yo pienso que debería recortar de los gastos variables de varias cosas, como la salida y entretenimientos. Si al final no le están dando los números, y tiene que limitarse a no hacerlo, ¿verdad? ujú. También, digamos, como el caso que le propuse, digamos, la mitad, como reducir la mitad de lo que está invirtiendo ahí en esos gastos. Puede seguir igual, tienen sus salidas, tienen sus compras por internet, pago mínimo de la tarjeta, comida rápida, como la mitad. O tal vez en ese caso, por ejemplo, pago mínimo de la tarjeta que chique ser casi como un monto fijo para ir saliendo, tal vez en otros aspectos rebajar un poquito más. En casos que, como por ejemplo, compras por internet, a veces uno compra por exceso, por gusto, por deseo, más que todo. Ujú, ujú. Por Las puro salidas impulso. también. Por impulso, exactamente. A veces usted gasta es por impulso, porque me gustó esto, yo quiero tenerlo, o salió algo a la moda, o etcétera. Pero no Entonces, es una todo eso, necesidad. Ujú, exacto, no es algo que urge en el hogar o en ujú, vivir de casa. ujú. Más o menos, cuánto creen ustedes? Digamos, María ahorita tiene un déficit de cuánto? A ver si ustedes lo están haciendo ahí. ¿De cuánto es el 75. déficit? Ajá, María ahorita tiene un 60, déficit de 65. 65,000. Ajá, María tiene ahorita un déficit de 65,000. Quiere decir que ella está gastando 65,000 colones más de lo que está ganando. Entonces, ¿qué reducirían ustedes? ¿Qué reducirían ustedes para que María no tenga ese déficit? ¿Y cómo harían ustedes para que María ahorre? ¿O en qué rubros ustedes reducirían para que ella ahorre, verdad? Esto es una situación hipotética, porque obviamente este, uno podría decir, bueno, habría que ver la casa que tiene María, ¿verdad? Porque si María tiene una casa de 180,000 colones y ella puede pagar una de 150,000, porque tal vez ella es sola y la que tiene es muy grande, pues ahí incluso hasta podríamos también ajustar ese gasto, ¿verdad? No necesariamente los gastos variables, también podríamos ajustar ese gasto fijo, porque habla de un alquiler, ¿verdad? Entonces podríamos ajustar ese alquiler, dependiendo la situación y cómo sea el caso, ¿verdad? Pero sí lo podríamos contemplar incluso desde ahí. Sí, Y Y también exacto. inclusive están gastando 120,000 en alimentación y 40,000 en comida rápida. Es demasiado lo que está gastando en alimentación. O sea, estamos hablando de 160,000 colones. 160,000 colones para una persona sola, porque dice que ella vive sola, ¿verdad? Exactamente. Es Sí, entonces, demasiado. ajá, entonces podríamos decir que es demasiado, ¿verdad? Más para uno que normalmente y el presupuesto de uno en cuanto a ese rubro, pues no es así. Entonces uno diría que también se podría ajustar esa parte. Habrá que ver qué tipo de alimentos come María, ¿verdad? A ver si es que ella tiene una dieta Es de buen estricta comer. y come muy Es de sano, buen ¿verdad? comer. Qué dichosa. Sí, entonces, pero Y ese comer. tipo de cosas
en el caso de nosotros, porque esto es un caso hipotético, ¿verdad? Nosotros tenemos una realidad muy diferente. Puede que nuestro salario sea más o puede que nuestro salario sea menos al de María, pero sí es importante que nosotros tengamos contemplado esto, ¿verdad? Que nosotros podamos presupuestar este tipo de cosas, que nosotros tengamos como esta lista de estos gastos, como los de María, y saber si tenemos un déficit o no. Ok, ahora vamos al caso de el pequeño emprendimiento. ¿Qué harían ustedes para poder desarrollar ese pequeño emprendimiento? Si ustedes fueran María, ¿qué harían ustedes? Bueno, yo opino que ella tiene que esforzarse y limitarse en ciertos gustos que no son necesarios para así ver a futuro su pequeño emprendimiento y que diga, hay que hacer un sacrificio y un esfuerzo siempre determinado en la vida para adquirir lo que queremos. Ujú. A ver, qué tan importante, valorar qué tan importante es o no, ¿verdad? Ese anhelo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero o si yo quiero emprender a futuro, porque ahí dice que es en el futuro, ella quiere hacerlo a futuro, obviamente porque ahorita no tiene ni para ir saliendo porque está sobregirada, digámoslo así, entonces pues obviamente el emprendimiento es algo a futuro. Entonces, como yo les hablaba antes, hay un término que utilizamos antes que lo podríamos utilizar en este caso, tener una meta financiera, ¿verdad? Si nosotros nos proponemos, o si por ejemplo María se propone una meta financiera, ok, María dice, bueno, voy a reducir este gasto, voy a reducir aquel gasto y voy a tratar de que a mí me queden reduciendo todos mis gastos y ya no tener esa deuda, voy a ahorrar 100.000 colones al mes. Entonces, vamos a reducir. Vamos, digamos que vamos a quitarle, bueno, no sé, ¿a qué le quitarían ustedes para que a María le queden 100.000 colones al mes? Lo pueden hacer individual, porque tal vez no todos consideramos que tal vez los mismos gastos, ¿verdad? Pero lo podrían hacer ahí como para reducir que a María no le hagan falta los 65 y que ojalá más bien le queden 100.000 colones al mes. Yo quitaría la mitad de las salidas y el entretenimiento y, y tal vez la mitad en comidas rápidas y Ujú, compras por internet que a veces no son ni necesarias. ujú. La mayoría de veces no son innecesarias. Ujú. Claro, También imagínense buscar de ah, alquiler bueno, más ahorita. ¿Perdón? También buscar una casa de alquiler más pequeña, tal vez, de Ujú. unos 120, 130.000 colones. Si es Exacto, una ¿verdad? Sí, sí se puede ajustar ese rubro, ¿verdad? Porque bueno, no sabemos si realmente se puede ajustar o no, ¿verdad? Pero supongamos que se puede ajustar y se puede, y entonces uno busca un lugar más pequeñito. ¿Por qué? Porque mi prioridad ahorita, ¿cuál va a ser? Tener mi negocio propio, ¿verdad? O realizar ese emprendimiento. Mi prioridad ahorita, si yo trabajo todo el día y si probablemente yo no estoy en la casa, mi prioridad no es tener una casa grande. No es tener una casa amplia o bonita, porque tal vez casi ni siquiera la puedo aprovechar. Entonces, si pudiéramos ajustar el rubro de alquiler, pues obviamente ajustaríamos ese rubro, ¿verdad? Supongamos que un alquiler de 150, entonces ahí nos ahorraríamos 30.000 colones. Entonces, tenemos 30.000, digamos que nos vamos a ahorrar 30.000 de alquiler, nos vamos a ahorrar 45.000 de salidas y entretenimiento. Vamos a reducirlo a la mitad, porque no necesitamos salir tanto, mucho menos que somos alguien solo, ¿verdad? O sea, si cuando hablamos de una familia, pues ya, y el tema es diferente porque para nosotros salir 3 personas a comer un fin de semana, a veces no podemos bajar la cuenta de casi 20.000 colones, ¿verdad? Y eso que comemos así poquito y eso que tal vez no es como que uno dice vamos a ir a comer lo más caro, ¿verdad? Pero entonces digamos que en el caso de ella que es una persona sola, pienso que con 45.000 colones perfectamente bien se la podría jugar, digámoslo así. Entonces, 30.000 colones de alquiler, 45.000 colones
de salidas y entretenimiento. Las compras por internet las podríamos reducir a 25.000 colones porque no es algo necesario, ¿verdad? Entonces supongamos que ahí nos vamos a ahorrar 50.000. eh, y los 20.000 colones que nos vamos a ahorrar en comida rápida. Ya ahí tenemos un ahorro de, vamos a ver, de 145.000 colones. Pero recuerden que María ya tenía eh, un déficit de 65. Entonces a Sí. María lo que le estarían quedando ahí para ahorrar serían 80, ¿verdad? No sé si lo van haciendo. Yo en lo personal, ¿A qué más le quitarían? ¿Yer? Yo le daría prioridad a la tarjeta de crédito para cancelarla, digamos, ese pago mínimo y no pagarlo más. Entonces se ahorraría esos, o sea, ya por cancelar esa deuda, eh, se ahorraría esos 50.000 colones. También, ¿verdad? Si nosotros, porque es una deuda que se puede eliminar, porque podríamos decir, vamos a dejar de utilizarla o como les decía antes, vamos a utilizarla de contado. ¿Qué es de contado? No necesariamente que la usamos y vamos y pagamos de una vez, sino que guardamos, guardamos, guardamos. Sabemos que la plata está ahí para la tarjeta, ¿verdad? Pues cuando llegue la fecha de pago, ya ahí está la plata, ¿verdad? Entonces, si nosotros pudiéramos eliminar la deuda de la tarjeta de crédito, de ahí serían 50.000 colones, porque dice que es el pago mínimo de la tarjeta. O sea, ella no está pagando la deuda, sino que está pagando un pago mínimo. Bueno, aunque el pago mínimo también puede ser por algún tipo de compra de compra, no sé, a crédito por cierta cantidad de meses. Pero igual, si ella comprara así, puede decir, bueno, voy a cancelar todo de una vez. Entonces también. Mau, Bueno, en ese caso, viendo el caso de María, como vemos que el uso de la tarjeta de crédito no es muy probable para ella, o sea, como que no la trabaja muy bien, en mi personal, cortaría la tarjeta y no lo usaría más, porque me están endeudando siempre. O sea, ujú, no tengo un buen manejo de la tarjeta de crédito para seguir adelante o darle buen provecho. En ese ujú, caso, pagaría la deuda lo más pronto posible, cortaría la tarjeta porque no soy capaz de llevar esa tarjeta de crédito al día. ujú. Vea, me parece muy buena observación. No todos tenemos la misma capacidad, ¿verdad? No todos tenemos las mismas habilidades, por así decirlo. Algunos somos muy buenos en una área, otros somos buenos en otras. Por eso yo les decía, la tarjeta de crédito es un arma de doble filo, pero bien utilizada puede incluso generarnos, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos la capacidad de utilizarla, mejor no la utilizamos. Entonces, Em, eso que dice Majo, ¿verdad? Nos hace reflexionar un poquito sobre nuestra capacidad para también tener estos presupuestos o estas finanzas personales. Es mi capacidad. Si yo sé que yo soy una persona compulsiva, por así decirlo, entonces primero tengo que empezar a trabajar en esa área, ¿verdad? Si yo sé que yo compro de más siempre, tratar de trabajar la área de ya no comprar tanto, pero no es algo que podamos erradicar de un momento a otro. Si yo sé que yo no soy muy organizada, entonces tenemos que empezar a poquitos, no podemos decir que de golpe nos vamos a organizar así, ¿verdad? Entonces, pero sí es importante tener una noción y sí es importante organizarnos en la medida de lo posible en esta área, porque como les decía, es algo que nos va a ayudar a tener una estabilidad, no solamente una estabilidad financiera, sino una estabilidad emocional, ¿verdad? Porque si nosotros sabemos que vamos bien con nuestras deudas, que vamos bien con nuestros ingresos, que vamos bien con nuestro presupuesto, es un peso menos, ¿verdad? Es un estrés menos, por así decirlo. Mao. Vea, otro caso que también se ve. En este caso de María no se ve en ningún momento que haga un pequeño ahorro en caso de emergencia. También Ujú, ujú. se dedica a gastar Sí. en cosas innecesarias y no tiene Ujú, algún caso de emergencia. ujú. Incluso si lo podemos o si lo vemos desde este punto de vista, por ejemplo, bueno, no sé exactamente el transporte, si es que ella paga taxi, si es que ella paga bus o no sé,
pero también es algo que dependiendo la situación en la que estemos, podemos analizarlo, ¿verdad? Desde el punto de vista de nosotros. Que si yo para ir a trabajar gasto tanto en gasolina, pongámoslo así, o sea, pongamos un ejemplo en nosotros. Si yo para ir a trabajar gasto al mes en gasolina 60.000 colones, pero yo tengo la opción de viajar en bus y resulta que yo en bus voy a gastar 40.000 colones. Si yo quiero ahorrar realmente, puedo contemplar ese ajuste, ¿verdad? Puedo contemplar el decir, bueno, voy a viajar en bus por lo menos de mes por medio. O qué sé yo, una quincena en bus y una quincena, entonces ahí me voy a ahorrar 10.000 colones. ¿Verdad? Hasta eso. Entonces, hasta eso, ahí lo que nosotros tenemos que saber o lo que tenemos que hacer es priorizar nuestras necesidades. Si mi prioridad realmente es montarme un negocio, buscar la manera de todas las formas posibles de yo ahorrar para ese negocio que quiero, ¿verdad? O si mi prioridad es comprarme un lote, ahorrar todo lo que puedo para yo poder comprarme ese lote, ¿verdad? Entonces, esas cosas son ya algo como muy personal, porque no todos tenemos la misma situación, pero sí es importante contemplar cuál es nuestra prioridad, cuáles son nuestras prioridades desde el punto de vista de las finanzas, qué es lo que yo quiero, qué me urge y qué no me urge. Si yo no tengo casa y estoy pagando, por ejemplo, ese montón de alquiler, bueno, mi meta va a ser tener casa, para ya yo saber que me voy a ahorrar 180.000 colones, ¿verdad? Entonces, también son cosas que al final, como les digo, es tener mi meta financiera, mi meta clara, qué realmente es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, eso es lo que nos permite saber hacia dónde orientarnos para hacer nuestro ahorro, para hacer nuestra inversión. Voy a pasarles al chat un link para una actividad que está ahí em, es una actividad muy bonita, es como un tipo cuestionario sobre los temas que hemos visto. Entonces voy a pasarles el link, me dicen si todos pueden entrar. Es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Ahí les pasé el link al chat. Es una actividad en Kahoot, es una aplicación como para hacer dinámicas. Entonces esta lo que les va a salir ahí son unas preguntitas. A mí no me aparece, Cari. En el chat, ustedes se meten en la parte donde está el chat, donde están los mensajitos, donde dice chat. No sé si les aparece a todos. Me dicen si no les aparece. Y ya, ahora sí, ya me llega. Ya. Esta es una pequeña dinámica o un pequeño como digámoslo, como tipo de evaluación de más que todo como de los términos eh, que hemos visto en este taller. Amigo, no es. Y Cancún. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Ve, ahí van saliendo las preguntitas. Bueno, preguntas como qué es un presupuesto. Ahí vienen 4 opciones. Entonces ahí ustedes marcan la opción que consideran que es la respuesta. Después viene qué significa o el significado de inversión. No sé si las están viendo. Es como No, un juego, Cari. salen ahí como unos dibujos. ¿Cómo? Yo sí, ya la estoy contestando. Ok. Es el link que dice Play, no sé qué. Yo también, ya Algo la ahí, estoy Cari. contestando. Play Kahoot. Ajá, ese link, ahí tocan el link y ahí los tira como a esa, digamos que como un jueguito, pero no es un juego, es una dinámica como para valorar un poquito o para repasar un poquito los conceptos que acabamos de ver.
No las veo, Karina. Yo tampoco, Cari, no. Lo que veo es el análisis del caso. Sí. Ese es del caso. En el chat, ¿ustedes se metieron en el chat? Ve ahí lo volví a enviar. Es donde dice Ah, chat. no, no, no. ¿En qué parte lo encuentro el chat? Está ahí mismo como en Ah, la ya vi partecita de arriba. arriba, Ya, de ya donde sé. está el... Donde dice notificaciones. Ujú. No lo encuentro. Ahí le sumamos que esto no aquí. ¿Dónde está? Tengo que ver que tiene que estar aquí. Me dicen ahí cómo les está yendo. No. Falta alguien, ya terminaron. ¿Cómo les ha ido? Ay, yo no puedo, ahí me sale como un juego A mí raro, no me vieras que carga, no raro. tengo buen internet. Yo me saqué 2 malas nada más. Ya lo hice. Listo, listo, ya lo hice, yo también. Bueno, voy a aprovechar y les voy enviando de una vez también un link para una evaluación. Ya lo Sale hice ahí yo mismo. también. Ya, ¿cómo les fue? Vea, ese link es para una evaluación. Ahí ustedes van a evaluar el desarrollo del taller. eh, mi desarrollo también en el taller. Entonces ahí están, entran al link y son como 10 preguntitas para los que ya terminaron la actividad de Kahoot. Me dicen si pueden entrar. Yo sí, ya lo estoy haciendo. Se entra igual como con el juego. Sí, es parecido porque nada más entra al link, lo toca y ahí ya va rellenando las preguntitas, va poniendo la Es que me respuesta y decía, sí, me decía que otra persona ya llenó que si soy yo, entonces yo le dije que sí, pero voy a ver.
Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que hemos visto en el taller, también, mucho gusto. Perfecto, ha dominado la práctica. Ya, yo creo que ya la completé. Listo, señorita. Listo. Ujú. Ya completaron las dos. Sí, listo, ambas. Ok. Listo. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto al taller, a los temas que vimos, con mucho gusto. Creo que hemos ido hablando como en el transcurso del desarrollo del taller de varias cosillas. Entonces, pero si alguien tiene algo más o alguna duda o algo que quiera preguntar. Que bueno, a modo conclusión, podríamos decir que en la actualidad dice que contar con conocimientos financieros es fundamental, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, porque nos ayuda a enfrentar eh, constantemente las decisiones relacionadas con los gastos, con los ahorros, con el préstamo y con los servicios financieros, ¿verdad? Entonces es importante, es un tema que podríamos abarcar durante más tiempo porque es algo que es fundamental en nuestra realidad hoy en día. Las finanzas es algo que no podemos eliminar, es fundamental. Entonces, la educación financiera contribuye no solo, como les decía, al bienestar económico, sino también al desarrollo personal, familiar y social, ¿verdad? Si nosotros tenemos una adecuada educación financiera o un adecuado manejo de nuestros presupuestos y de nuestras finanzas personales, como les decía, vamos a tener más paz en varias áreas, ¿verdad? Yo creo que si nadie tiene ninguna duda, No, todo ha estado muy clarito. entonces yo Todo creo muy que claro. muchas gracias. Yo creo que estaríamos ahí, entonces. Muchísimas gracias a todos por su Súper tiempo, clara. por compartir este ratito. Espero que lo que hayamos visto sea de ayuda y lo podamos aplicar, ¿verdad? A nuestras finanzas, a nuestros ingresos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Karen, por todo.